Empezamos de nuevo. Ok, Entonces, vamos a hablar del Halloween y vuelves a iniciar, Nemo. ok. Disculpen las interrupciones. Adelante. Pues gracias por tu amable introducción, Jorge. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los orígenes paganos de una fiesta muy popular, que es la fiesta del Halloween. Y como sabemos, este 31 de octubre en gran parte de México, en los Estados Unidos sobre todo, porque realmente esta celebración nos ha llegado como una influencia cultural de los Estados Unidos, aquí en México. Millones de personas celebran el Halloween, ¿verdad? Y es una festividad muy popular que se asocia con disfraces, con dulces, con películas de terror. Por desgracia también se llevan a cabo celebraciones paganas y hasta satánicas. Y sus raíces se hunden en antiguas tradiciones europeas, como son las de los celtas, ¿verdad? Sin embargo, lo importante para nosotros es entender que detrás del carácter aparentemente inocente de esta celebración se esconden tradiciones pues que no honran a Dios y que realmente contrastan o están digamos, son contrarias a nuestra cosmovisión cristiana de la vida y sobre todo de la muerte, ¿verdad? Entonces, vamos a estar hablando de estos orígenes, de dónde vienen estas tradiciones extrañas que se han insertado en nuestro calendario de una manera muy fuerte y que han influenciado pues el cine, pues no se diga la industria de los alimentos, ¿verdad? De los supermercados, etcétera, etcétera. Y te paso la palabra para que tú nos des tu reflexión inicial. Sí, yo decía que cuando era niño me gustaba celebrar el Halloween, salir al trick or treat. Queremos Halloween. Y me parecía muy romántico porque salía con mis amigos y nos disfrazábamos y íbamos y pedíamos dulces, ¿no? Ujú. Y me parecía una noche mágica. Y claro, yo era un niño, no tenía conciencia del bien y del mal, digamos, ¿no? Y luego, cuando me hice adolescente, me seguía gustando el Halloween, me gustaba también. Y aún cuando era joven. Pero luego, cuando me hice cristiano, empecé a sentir las cuestiones espirituales de manera distinta. Como que el Espíritu Santo te empieza a dar discernimiento espiritual. Y hoy por hoy me pregunto, bueno, ¿qué es lo que la gente celebra en el Halloween? Porque ¿qué celebramos? Y a mí me parece que esta es la pregunta. O sea, yo le hago esta pregunta a las personas. Bueno, pero explícame, ¿tú qué celebras en el Halloween? ¿Qué hay para Claro. celebrar del Halloween? Oye, Ujú. entonces se vuelve nuevamente, no, pues es el día que salimos con los niños, toda esta parafernalia comercial, Ujú. sin realmente responder a la pregunta, ¿qué celebras? Porque en Estados Unidos pues se celebra el Día de las Brujas, ¿no? Es lo que yo Ujú. entiendo que es el día del Halloween. Y luego 2 días o 3 días después se celebra el Día de los Muertos en México, que es el día 2, Ujú. que como mexicanos es lo que celebrábamos también, que también es muy romántico, es muy bonito, se ponen luces y se ponen altares a los muertos. Muertos, Pero ya sí. cuando tienes discernimiento espiritual y cuando tú amas a un Dios que es Dios de vivos y no de muertos, y cuando tú te das cuenta que hay una batalla espiritual, que hay una guerra entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, entre los que están con Cristo, los que Ujú. estamos con Cristo y los que no están con Cristo, porque el Señor Jesucristo mismo dijo, ¿no? El que no está conmigo está contra mí. Amén. Entonces, eso es lo que yo pienso de entrada al respecto del Halloween, que bueno, es la pregunta que yo me hago, ¿qué celebran en el Halloween, no? Pues es muy buena pregunta, precisamente porque hemos venido heredando fiestas y tradiciones y de alguna manera para convivir, ¿verdad? Las copiamos y las aceptamos y en su gran mayoría, la mayoría de las personas sin un espíritu crítico, ¿verdad? Como es de lo que tú estás haciendo eco, como preguntarse sencillamente, bueno, por ejemplo, ¿por qué celebramos la Navidad si no eres cristiano, ¿no? O sea, ¿por qué la celebramos el día 25, ¿no? Ahora, ¿por qué celebramos el Halloween? Sobre todo en México, ¿no? Que es
el mismo nombre es un nombre sajón y es una festividad que se ha venido incrustando en el calendario, sobre todo en el norte del país, ¿verdad? Los niños se disfrazan, salen a pedir dulces, ¿verdad? Y algunas personas dicen que es la época de ver películas de terror, lo cual a mí se me hace una costumbre medio, pues, bárbara y hasta un poco estúpida, pero bueno, este... Y aquí entra, yo pienso que aquí entra una pregunta también muy importante que tiene que ver con nuestra cosmovisión del mundo y la cosmovisión espiritual que tenemos, ¿no? Porque esta celebración tiene que ver mucho con la muerte, ¿verdad? Y cómo vemos la muerte, ¿verdad? ¿Qué entendemos por la muerte, por el paso de nuestra vida hacia otro, digamos, espacio, ¿verdad? Sobre todo en la parte espiritual. Y para nosotros como creyentes, pues afirmar que Dios es un Dios de vivos, no de muertos, ¿verdad? Y hay una prohibición muy expresa, ¿verdad? En la palabra, en la revelación que Dios nos ha dejado en la Biblia, de que se nos prohíbe consultar o estar indagando sobre el mundo de los muertos y por una razón muy, muy poderosa, ¿verdad? Entonces, eh, sí vale la pena entender un poquito de dónde vienen estas tradiciones, por ejemplo, esa tradición de la calabaza, ¿verdad? Eh, que en Estados Unidos pues es muy común y que también aquí en México de comprar una calabaza y ahuecarla y hacerle pues una especie de cara, ¿verdad? Todas esas cosas vienen de festivales celtas que se llamaban Samhain, ¿verdad? Y los celtas que habitaban Irlanda, Escocia y el norte de Francia, de alguna manera dividían su calendario en dos partes, ¿verdad? La parte de la luz, de la primavera y el verano, y la de la oscuridad, que era el otoño-invierno. Entonces, esta fecha marcaba lo que le llamaban ellos el Samhain, o la frontera entre ambas y de alguna manera los celtas pensaban que era que se había una puerta o un umbral entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿verdad? Y se creía que los espíritus podían cruzar al mundo humano esa noche, que también es un poco lo que se celebra en el Día de Muertos, ¿verdad? En México, que de alguna manera se piensa, pues erróneamente y hasta tristemente, ¿verdad? Que en ese día tú puedes tener comunión con tus seres queridos que fallecieron, ¿no? Denotando pues una gran ignorancia, ¿no? Acerca del mundo espiritual y pues hasta material, ¿no? Pero, bueno, son tradiciones que, como tú dices, se han ido incrustando en nuestro calendario y en nuestras festividades y no tenemos muy claro por qué las celebramos y también qué implica esa celebración, ¿no? Sí, si yo recuerdo bien, la idea era ahuyentar a los malos espíritus. Ujú. Y yo creo que todos los seres humanos tenemos esta intuición de que hay un mundo espiritual. Aún los que se dicen ateos, gracias a Dios, creen en el horóscopo o creen, han tenido experiencias espirituales en los fantasmas o en los seres extraterrestres o en los demonios. Por eso les aterran las películas de terror, ¿no? Porque de alguna manera la creen. Y si no creen en Dios, creen en el diablo. Y yo creo que aquí hay un componente espiritual. No es nada más intelectual y de tradición, sino yo pienso que, como dice la palabra, nosotros éramos poseídos antes de convertirnos a Cristo por el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el Señor como los demás, como todos, todo en el mundo. Y cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nosotros recibimos un espíritu diferente. Y entonces empezamos a ver las cosas espiritualmente y empezamos a distinguir también los claroscuros, ¿no? Y empezamos a distinguir los diferentes espíritus, de tener discernimiento, que es un tema importante. Y cuando no tienes esa sensibilidad espiritual, porque no has reconocido a Cristo, básicamente no has recibido el Espíritu Santo,
pues puedes ser susceptible a ser manipulado por ideas, pero también por espíritus, digamos, Claro, que no son de Dios, que no vienen de Dios, son espíritus del maligno. Y esto de la guerra espiritual es muy real. Cuando tú ves la maldad abstracta, la maldad más allá de lo humano, la maldad de la gente que mata niños masivamente, o que asesinan personas sin sentido, o que van y tienen odio por los cristianos, ujú, que simplemente les caen gordos, ¿no? Yo me acuerdo antes de ser cristiano, a mí me caían mal los cristianos, me caía mal Pablo, el apóstol Pablo, me caían, o sea, me hablaban de los bautistas y yo así como que quería sacar mis cruces, ahora sí que, sin embargo, era muy supersticioso, ¿no? Supersticioso, creía en el agua bendita y creía en los crucifijos, y me gustaban las historias como las historias de Drácula. Y también yo me acuerdo que me gustaban las cuestiones como, por ejemplo, lo gótico, las catedrales góticas. ujú. Mi poema favorito era Carta de Creencia de Octavio Paz, que precisamente empieza diciendo: entre la noche y el día hay un territorio indeciso, no es luz ni es sombra, es tiempo, hora, pausa precaria, página que se oscurece, página en la que escribo despacio estas palabras. La tarde es una brasa que se consume, el Anda. día gira y se deshoja, lima los confines de las cosas un río oscuro, terco y suave las arrastra no sé a dónde. Yo me imaginaba en aquel entonces, pues sí, el crepúsculo, ¿no? Esta zona de claroscuro, que es lo que me llamaba la atención del Halloween, ¿no? Que me recordaba mi infancia. Y yo pienso que hay una parte romántica que habrá que distinguir, y otra parte espiritual, una parte de marketing, evidentemente, que se apropia de esta situación. Ujú. Pero al final sí tener las cosas claras espiritualmente, que por ejemplo para los cristianos, con discernimiento, pues nos damos cuenta que no podemos celebrar el mal, y que no podemos celebrar los claroscuros ni los grises, ¿no? Ni celebrar el miedo, porque como tú dices, estas celebraciones también se insertan como una especie de momento propicio, ¿verdad? Para todas aquellas personas, sobre todo las personas que tienen poder, dinero e influencia en los medios públicos o en las redes sociales, ¿verdad? Para inducir cierto tipo de pensamientos o de conductas que son absolutamente contrarios al Evangelio, inclusive hasta la salud mental de las personas, ¿no? Entonces, pues se lanzan películas terroríficas, ¿no? De por sí, la prensa tiene como, y las redes sociales tienen un tono muy negativo, constantemente te están haciendo sentir mal, ¿verdad? Todas las noticias negativas son las que se mueven más rápido. Pues en estos días ellos aprovechan, ¿sí? Para, para incrementar esa carga, ¿no? Y, y, y precisamente también hay que recordar que los que son abiertamente satánicos, pues lo aprovechan para hacer ceremonias y organizarse, ¿verdad? Y cargar pues contra los contrarios, que somos nosotros, ¿no? Este, y que es Eso la... es muy interesante porque es cierto, sí. Ujú. Sí, y con esta celebración pasó, ya cambiándonos un poquito el aspecto cultural y histórico, pasó un poco lo que pasó con la Navidad. Teníamos, o tenía Europa una celebración pagana, eh, que tenía distintos nombres, como dijimos, dentro de las tradiciones de los pueblos celtas está el famoso Samhain o Samhain también. Y entonces también ellos, por ejemplo, estas calabazas que ellos ponían con una vela adentro, significaban las almas atrapadas entre el cielo y el infierno, ¿verdad? También tenían la idea de
disfrazarse para ocultarse de los muertos, y el trick or treat o el truco o trato era parte de dejar una ofrenda a los muertos, ¿verdad? Como comida, que eso también es muy común en la celebración del Día de Muertos. Pero entonces la iglesia, ya que Europa se empezó a cristianizar, la iglesia medieval dijo, pues vamos a contrarrestar esa celebración con una cristiana, ¿verdad? Entonces se instituyó el Día de Todos los Santos, que fue el 1 de noviembre, pero entonces la víspera le llamaron All Hallows Eve, ¿verdad? La víspera de Todos los Santos, ¿verdad? Y de ahí derivó el famoso nombre de Halloween. De ahí se acortó del All Hallows Eve, se acortó a Halloween y se empezó a asociar pues con la brujería, con muchas cosas que a muchos, digamos, a muchos que nos pensamos leídos y escribidos, nos parecen fantasías, pero detrás de eso, como tú dices, definitivamente hay un trasfondo espiritual y muy nefasto, ¿verdad? Y sí tienen efectos en el mundo real y no son nada buenos, ¿verdad? Claro, porque nosotros no lo vemos a menos de que tengas discernimiento espiritual, pero hay un mundo espiritual y ese día es un día también que se invocan en muchos lugares espíritus malignos. Hay mucha celebración de, tú sabes, de sacrificios incluso humanos, ¿no? Es el día que la gente celebra lo oscuro, hay una fascinación por la muerte, pero hay también una búsqueda de lo macabro ese día, ¿no? Y la gente que son espirituales, pero del bando contrario, los adoradores verdaderamente de Satanás, los satánicos, digamos, la gente que sí tiene conocimiento de alta magia y cosas que existen, pues, ¿no? Ujú. Que no se han dado cuenta que son sujetos o objetos de control satánico. Eso es De lo grave. opresión, ¿no? Sí, de opresión satánica, es lo grave de la ignorancia espiritual. Ese día abren puertas y se hacen cosas, digamos, que son en contra de Cristo y en contra de la luz del Señor. Es un día oscuro en ese sentido y aquí la pregunta es, bueno, ¿qué debemos de hacer nosotros como cristianos? Y lo que nosotros hacemos en casa, pues es simplemente apagamos las luces de afuera para que no nos vengan a pedir dulces, no celebramos ese día. Yo creo que también hacemos oración, oramos, nos ponemos en oración en casa, estudiamos la Biblia, hacemos cosas para alabar al Señor, pues precisamente para hacer la guerra espiritual, porque hay una guerra espiritual. Hay una lucha espiritual por nuestras almas, por nuestra nación, por nuestras familias, por nuestros hijos, porque el enemigo quiere matar, robar y destruir. Y la guerra espiritual es muy real. Y nosotros debemos de estar atentos a la lucha espiritual y por eso dice que debemos de vestirnos de la armadura de Dios. Sí, sí, también yo digo que hay que también tener cierta prudencia, porque en muchas iglesias pienso que también se van del otro lado y empiezan a condenar esto de una manera muy enérgica y pienso que eso tiene el efecto contrario, ¿no? Entonces, yo digo que, por ejemplo, si nosotros compramos dulces para darles a los niños, pues también regalarles un versículo, ¿no? Y decirles, mira, una hojita, ¿no? El origen de esta fiesta se trata de eso, ¿verdad? Y, y estas personas lo celebraban con estas intenciones y poner ahí un versículo que levante el nombre del Señor, ¿no? A lo mejor ahí con eso ellos se van con otra idea. Y también, por ejemplo, en estas fechas también mucha gente le da, no solo en los Estados Unidos, sino en México, pero nosotros que venimos de la frontera, o que tú estás allá en la frontera, ¿verdad? Una de las ciudades binacionales más grandes del mundo. También vemos, yo vi, por ejemplo, tenía un compañero cuando trabajaba en Delphi, que precisamente por estas fechas, él se declaraba ateo, ¿verdad? Y por estas fechas él me empezó a preguntar que sí, qué creíamos nosotros los cristianos acerca de los muertos, ¿verdad? Y yo le contesté, bueno, pues es que cuando
uno muere, ¿verdad? La muerte significa separación, ¿verdad? El espíritu se separa del cuerpo y el cuerpo pues aquí se queda, digo, pero nosotros pues vamos a, a un espacio especial, ¿verdad? Con Dios y después vamos a volver. Entonces a él le parecían un poco ridículas esas, dice, eso es ridículo, dice, porque, y como él era pues licenciado en matemáticas y fue de los primeros que me introdujo al mundo de la programación ya desde un punto de vista científico y lógico. Me dijo, pues es ridículo que alguien como tú esté creyendo estas cosas. Le digo, no es ridículo. Y luego al día siguiente me dijo, mira, viene el Halloween y uno de mis sobrinos traen una tabla Ouija. Le dije, ni te acerques a esas cosas. Le dije, esas cosas están juradas por gente que es satánica y algunas están habitadas por espíritus inmundos, le digo. Dice, ay, ¿cómo va a estar habitado en una tabla por un espíritu? Dice, ¿qué estás diciendo? Le digo, sí. Mira, dice, voy a hacer un experimento. Dice, con la tablita esa y después te voy a decir para que salga de dudas. Le digo, vas a hacer un experimento, pregúntale quién es, pregúntale quién eres, quién está detrás de esto. A ver, pero ¿cómo le pregunto? Así nomás. Tú nomás pregúntale quién eres. Y luego al día siguiente volvió con un papelito y dice, oye, esto sí está raro, fíjate. Me contestó esa cosa y me dijo, Baal Zebú. Le digo, ¿sabes quién es ese? Le digo, es el señor de las moscas, una antigua deidad satánica cananea, le digo. Entonces, esa cosa, sí, dice, lo investigué y varias veces y dio las mismas letras, le digo, ya te convenciste. Bueno, dice, hay ciertas probabilidades de que sea una coincidencia. No, le digo, tú como matemático deberías saber que no, le digo. Le digo, esa cosa está poseída por un ente sobrenatural, le digo, y te debes de acercar a esas cosas, te debes de alejar de esas cosas. Le digo, dice, sí, ¿sabes qué? La voy a tirar a la basura. Le digo, en cuanto puedas, Sí. le digo. Entonces, en estas fechas la gente se aventura, ¿verdad? A meterse con esas cosas y empieza, pues, a traspasar los límites, ¿verdad? Que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Por una razón, ¿no? Sí, cuando el Señor prohíbe que consultemos a los muertos, que veamos las estrellas, que tengamos ídolos, lo hace por una razón. Nosotros no tenemos nuevamente sensibilidad espiritual, pero últimamente ha habido varios experimentos con ayahuasca y otras sustancias, LSD y otras sustancias, y la gente está reportando que está viendo, bajo las influencias de estas drogas y otras, bajo los hongos y otras cosas, ven espíritus, y lo interesante es que ven los mismos espíritus. Hay una sincronía de visión entre las personas que toman estas drogas y los espíritus que ven, porque el mundo espiritual es real. Sí, o sea, no puede ser una alucinación, ¿verdad? Como diría un psiquiatra o un psicólogo, ¿verdad? Exactamente. Y los que hemos tenido la experiencia de tener enfrente a un poseído, hacer un exorcismo, pues te das cuenta que es real, que hay verdaderamente una realidad espiritual que hay que tener cuidado, porque le puedes abrir la puerta a una entidad y esta entidad puede poseerte. Ahora, cuando no eres cristiano, cuando no tienes el Espíritu Santo, pues estás muy abierto a mil cosas, ¿verdad? No estás protegido por la presencia del Señor en tu vida, no estás protegido, no has recibido a Cristo, que es el Todopoderoso, al cual están sujetas todas las cosas y el cual tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Entonces, el Señor por eso nos dice que es importante que nosotros nos cubramos de toda la armadura de Dios, que es el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del apresto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Todas estas cosas nos protegen contra precisamente estos espíritus que son reales. Ahora, consideramos lo siguiente. Yo estoy pensando en el espíritu y la posición de estos espíritus como estas ideologías, si tú quieres, que poseen a las personas. Son un espíritu en el sentido de Hegel. Estas
ideas que poseen a las personas y que no importa qué tanta evidencia les des tú, no importa qué argumentos les des, no los vas a poder modificar en su comportamiento porque están poseídos de este espíritu. Esto, si tú quieres, desde un punto de vista psicológico, ¿verdad? Sí, o sea, posesión significa que cedieron su control a otra entidad, ¿verdad? Ya su voluntad, ellos ya no poseen el control de su voluntad, ¿verdad? Entonces, ya no pueden responder de una manera consciente. Entonces, si tú apelas a la razón, ¿verdad? A la lógica, a cuestiones, digamos, naturales, ¿verdad? No sobrenaturales, ¿verdad? Pues ellos no pueden responder, ¿verdad? A ver, Aarón quiere hacer un comentario. Sí, solo Adelante, quería... hermano. He notado que en varias ocasiones, también en varias iglesias, hay muchos cristianos y... Acércate un poquito más, hermano. Sí, hay muchos cristianos y gente buena, o mis amigos que celebran el Halloween o pues que son niños, ¿verdad? Les gustan los dulces y les gusta disfrazarse. Y muchas veces, pues, les gusta como meterse en cosas del mundo y pues es padre, es divertido, es atractivo. Y creo que hay que tener mucho cuidado porque sí nos podemos meter mucho y hay que cuidar lo que pues, hacemos, aunque se ve padre o que otra gente lo está haciendo. Sí, ahí hay que tener cuidado, sobre todo qué está pasando dentro de nuestro corazón y en nuestra mente, ¿no? Este, porque um, el enemigo o el mundo, ¿verdad? Es un sistema y tiene muchas maneras de influenciarnos o de atraparnos, ¿verdad? Eh, Y es que y empiezas a perder sensibilidad espiritual, porque ¿qué tiene qué tiene de común la luz con las tinieblas? Comunión hay entre la luz y las tinieblas? Dice 2 Corintios 6, ¿no? Nada. Entonces tú cuando celebras el mal o cuando por lo menos, o no lo denuncias o no te apartas, digamos que pierdes sensibilidad y pierdes autoridad espiritual también, claridad moral. Eso es, yo creo que es muy importante. Vivimos en un mundo donde no hay mucha claridad moral. Entonces, como dice Aaron, hay gente que celebra el Halloween, hay cristianos que viven con sus novias antes de casarse y tienen relaciones antes de casarse. Como en la iglesia de Coronado aquí del Paso. No digas nombres, pero no digas nombres. Pues, en varias iglesias tienen eventos que es como que vienes y te dan dulces y te disfrazas y tienen competición de quién tiene el disfraz mejor y cosas así. Pues es atractivo, invita, pero hay que tener mucho cuidado porque se relaciona a muchas cosas más espirituales y tratar de pues, hacer cosas así que pues sea para imitar a gente no conversa o para reunir a gente, pues es se pone complicado y... No, es que a veces también, digamos que cedemos o podemos ceder con el afán de convivir, pero el punto es, ¿verdad? ¿A dónde está dirigida esa convivencia, ¿verdad? ¿Cuál es el final de esa convivencia o el propósito, ¿no? O sea, tú dices, bueno, no es tan malo, ¿verdad? Celebrar esto, no es tan malo esto, otro, pero nosotros decimos, por ejemplo, acerca de la muerte. Pues, ¿qué nos importa la muerte si el Señor Jesucristo ya la venció? ¿Me entiendes? Como dice en 1 Corintios 15, ¿verdad? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? ¿Qué tenemos que andar investigando sobre el mundo de los muertos o andar buscando experiencias, ¿verdad? Con cuestiones esotéricas o ocultistas que se salen de lo que está revelado en la palabra del Señor? Nada, ¿verdad? Entonces, si nosotros partimos de la resurrección del Señor, ¿verdad?
como el final del dominio de la muerte, entonces podemos tener ya una comprensión más amplia de muchas cosas, ¿sí? Porque precisamente el final de la existencia material, que es la muerte, eh, pues es el miedo o el temor más grande de la humanidad desde que empezamos a ser conscientes de nosotros mismos, ¿verdad? Desde que empezamos a tener conciencia. Entonces el Señor ya solucionó ese problema. Si nosotros tenemos fe en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y realmente si no la tenemos, pues no nos podemos llamar cristianos. Entonces ya todas... El Señor nos invita en Efesios 5 a andar como hijos de luz. Él dice en Efesios 5:6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad y justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, ¿no? Y yo pensaba, porque dice, porque es vergonzoso aún es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, esto es algo personal. Yo pienso que no podemos andar juzgando a otros, sino yo lo tomo para mí. Para mí y para los que están conmigo, ¿no? Yo estoy tratando de llevar una vida cada vez más espiritual. Yo batallo con mi carne y yo me puedo sintonizar con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, o me puedo sintonizar con las cosas de la carne y las cosas del mundo, porque soy libre. Tampoco el Espíritu de Dios me tiene en posesión, ¿no? Y tampoco tú estás tratando de vivir una vida al estilo fariseico, donde pues estás constantemente tratando de verte bonito por fuera y tratando de denunciar los pecados de los demás. Sino, no, este camino del cristiano es yo con el Señor, en mi relación directa con el Señor, dando ejemplo a mis niños, y yo tratando de cada día buscar más del Señor, porque es una lucha y es una búsqueda personal. Pero si tienes conciencia y si tú estás en esta lucha por estar cada día más sintonizado con el Espíritu Santo, y como dice la palabra, ser llenos del Espíritu Santo, ¿no? Pues vas a estar buscando enfocarte cada día más en las cosas de arriba, en buscarlo de arriba, en vez de buscarlo de abajo. Ya de por sí hay demasiada maldad en el mundo, de por sí hay demasiada confusión moral, demasiado caos. Y yo pienso que eso es en parte nuestra lucha personal. Buscar las cosas de arriba, tener claridad moral, tener claridad en lo que celebramos, en lo que ponemos el tiempo. Y hay muchísimo que decir al respecto. O sea, no es nada más en Halloween, sino en todas las demás cosas. Sí, claro, claro. Aquí la idea es que nosotros, como tú dices, con nuestro caminar o como discípulos de Cristo, más allá de nada más creer, ¿verdad?, sino de seguir al Señor de una manera comprometida, pues nuestra influencia crezca para que la cultura sea redimida, ¿verdad?, de alguna manera, y celebremos las obras de los vivos y las obras de la luz, ¿verdad? Pero que la gente lo pueda ver, que sea una evidencia incuestionable, ¿verdad?, en nuestras vidas. No que lo hagamos como lo hacías, como decías tú, como muy bien anotabas, como los fariseos, ¿verdad? Que los fariseos que daban todas las señales externas de una piedad que internamente no existía, ¿sí? Y entonces, por eso el Señor cuando empezó su ministerio, ¿verdad?, pues dijo,
Yo no vengo a llamar a los justos, a los que creen que califican. Yo vengo a llamar a los que creen que no califican, ¿sí? A esos que ya piensan que ellos no entran, a esos les vengo a abrir la puerta, ¿verdad? Y a los que piensan que ya están, pues van para afuera, ¿no? Hasta que aprendan su lección. Entonces, es principalmente eso, ¿verdad? Más allá de una religiosidad de que, ay, no, no, pues no te atrevas a comprar dulces en Halloween ni a poner nada porque te va a cargar el chamuco o te van a echar fuera de la iglesia. Es decir, bueno, mira, nosotros damos testimonio de la vida de Cristo, ¿verdad? Y es algo evidente, ¿no? Que la gente lo pueda ver así, ¿verdad? Y que inclusive yo pienso que uno de los mejores testimonios que puede dar un creyente es cuando la gente se acerca a ti y te dice, pues compárteme de eso que tú tienes, ¿no? De Así eso es. que nos hace falta a nosotros y que vemos que ustedes tienen, ¿no? Este, Nada más que sí, definitivamente, como tú también lo anotaste oportunamente, esta época sí es una época de lucha espiritual, ¿verdad? Y se empiezan a levantar, se empiezan a agitar, ¿verdad? Muchas conciencias y muchas cosas en el mundo espiritual, ¿sí? Eh, Sí, el mundo espiritual lo vemos en todo porque es por capas. Tenemos, como ingeniero, yo veo las cosas como el modelo OSI, ¿no? Ajá. Por capas. Tenemos la capa física y luego tenemos la capa, digamos, intelectual y luego tenemos la capa espiritual, ¿no? Ujú. Y lo vemos en todas las manifestaciones, lo vemos en la cultura, lo vemos en la economía, lo vemos en las relaciones sociales, lo vemos en las relaciones materiales, en todo. Hay un trasfondo material, un trasfondo físico, por supuesto hay un trasfondo espiritual, emocional, psicológico, sociológico, lo podemos ver por capas, ¿no? Ujú. Pero luego viene lo espiritual. Y nosotros estamos aquí hablando de lo espiritual, podemos ir a hablar también de lo social y lo cultural, porque esta glorificación de estéticamente de la fealdad, del terror, del miedo, de lo tétrico, de lo oscuro, básicamente de lo horrendo, ¿no? Ujú. Eh, una, es una perversión de la estética, es una antiestética, Ujú. y no que yo esté a favor de lo bonito, pero yo sí creo, por ejemplo, en la belleza, creo en la Claro. armonía, creo en el orden. Cuando escucho música clásica, por ejemplo, estaba escuchando hoy, eh, estaba escuchando las sonatas de Beethoven, de piano de Beethoven, estaba escuchando la Opus 109, la 110 y la 111, que son las últimas tres sonatas de Beethoven para piano. Y las sonatas son para piano siempre, pero son obras maestras, sobre todo la Opus 111, la sonata 23 de Beethoven, que dicen que es la apoteosis, es más allá de lo humano, decían, el último movimiento. Y cuando tú la escuchas, tú te das cuenta nuevamente que no son notas simplemente, ¿no? Sino que hay una expresión de orden más allá de lo material, que toca el espíritu. Ahora, yo no digo que sea el espíritu en el sentido del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pero sí hay un espíritu de lo elevado, de lo óptimo, de lo que atiende a lo sublime, pues, No, ¿no? Y yo pienso que eso es positivo, eso es el sí. bien. Yo pienso también que la belleza y el goce estético tienen cierta supremacía en cuanto llaman a nuestros sentidos, ¿no? Y de alguna manera los veo como un apuntador hacia lo divino. Mm, y digo, el arte bien entendido, ya las últimas manifestaciones de arte que hay cosas muy raras ahí, muy extrañas, ya no te sabría decir. No es un área de mi especialidad, ¿verdad? En la crítica de arte ni la historia del arte. Pero sí, sí te puedo decir que sí, claro, cuando tú escuchas música clásica, ¿verdad? Cuando estás escuchando a los grandes compositores, pues sí, sí hay algo que apunta hacia valores trascendentes, ¿no? Y Y que... hacia el orden, ¿no? Hacia el orden
superior de las cosas, nuevamente de las capas. Estamos hablando a un nivel, si tú quieres, emocional, intelectual, sin llegar a lo espiritual, ¿no? Pero estamos viendo cómo hay un orden de las cosas de la luz, y hay una estética de la luz, y hay una estética de... Podemos decir que hay una estética de la vida, ¿no? Que de alguna manera... de la vida, sí, de lo complejo. Y hay una estética del caos. De la hay muerte. Una estética de lo tétrico, de la muerte, de la gente que adorna su casa con telarañas, ¿no? Hay una estética de lo tétrico y del terror y si tú quieres, tiene un poco el sentido del humor, pero yo pienso que el sentido del humor, por ejemplo, si vamos a hablar de la muerte, pues los mexicanos, por ejemplo, somos expertos en las calaveritas y en el culto a la muerte y en ese tipo de cosas, pero es también una mezcla de las culturas prehispánicas con la cristiandad que no son compatibles, sino que es yo pienso una perversión, desde luego, del cristianismo, por supuesto, ¿no? Una perversión de lo cristiano, es el riesgo del sincretismo, ¿no? Sí, claro, del sincretismo. Y yo pienso que todas estas celebraciones, también la Navidad, donde el catolicismo está muy abierto al sincretismo, ¿verdad? Entonces, ellos dijeron, vamos a cristianizar estas celebraciones, entonces nosotros vamos a dar nuestra versión cristiana de esto, ¿verdad? Pero en esa mezcla, ¿verdad? Yo digo que espiritualmente salieron perdiendo, ¿no? Lo que pasa es que hay una cuestión de mercado, y eso es otra de las cosas que habría que analizar aquí. Aquí hay una cuestión de mercado. Cuando nosotros somos cristianos y no nos interesa el mercado, en el sentido que no vivimos de predicar el evangelio, aunque yo soy responsable del ministerio pastoral en la extensión del Paso, no vivo de ser pastor. Claro. Ni me interesa, ni nosotros promovemos ese modelo, porque creemos que es un modelo avieso y es un modelo que traiciona, digamos, que el espíritu... Tiene muchos riesgos. Sí, totalmente. Pienso que siempre ha habido este trasfondo mercantilista donde los líderes religiosos buscan lo que a la gente le gusta, le atrae desde el punto de vista mercadotécnico, exactamente, lo popular. Y entonces tienes, como decía Aaron, algunos cristianos de algunas iglesias haciendo una celebración muy parecida a lo católico, ¿no? Es una celebración, un sincretismo, donde tratas de mezclar ese día con la luz con las tinieblas un poquito, ¿no? La idea esta de que, bueno, vamos a divertirnos, ¿no? Vamos a divertirnos. Y digo, yo no creo que sea nada de malo en divertirse, vestirse o disfrazarse, siempre fue muy divertido. Pero yo, digamos que para terminar, yo creo que si no hay nada que celebrar, por lo menos para un cristiano, el día del Halloween no hay nada que celebrar. Es celebrar la muerte, celebrar a Satanás, celebrar el espíritu del maligno. No hay nada que celebrar ahí, ¿no? Y la perversión es que están tratando de llevar estas ideas a los niños, a los más vulnerables, a los más inocentes, lo cual para mí me parece otro nivel de perversión. Porque los niños son lo más inocentes, los que están más cerca de Dios, los que no tienen todavía no tienen un concepto del bien y del mal, no tienen esta sensibilidad, pues son más susceptibles a seguir a imitar, pues, ¿no? A la imitación, y parecería inocuo, parecería que no tiene ningún problema. Y luego nos preguntamos por qué hay caos en el mundo, por qué hay de Antifa, ¿no? ¿Por qué hay gente por qué hay de pronto gente que alaba la muerte de los niños al mayoreo en las clínicas de aborto, ¿no? Que les parece normal matar a un niño en el vientre de su madre, que es el lugar más seguro, y como si un niño no fuera un niño fuera ahí dentro del vientre de su madre. ¿Cuál es la diferencia? Ambos son potencialidad, ¿no? Claro. Todos somos potencialmente algo, y no por eso tu niño que no ha nacido va a ser menos importante que un niño que ya nació.
dónde pones el punto y la coma, pues es muy importante, ¿no? Pero bueno, pero es que empezamos a perder sensibilidad moral y parte de eso es yo pienso, esta situación del Halloween, que te agradezco que hayas traído a nuestra atención esta noche. Y Sí, pues invitamos a los hermanos cristianos a que no celebren el Día de los Muertos ni el Halloween, que celebren al Señor Jesucristo todos los días en sus vidas, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Por Él es que estamos seguros de que viviremos también eternamente, porque Él tiene una promesa. ¿Quieres decir algo, Aarón? Like and subscribe. Ok, exactamente. Por favor, suscríbanse, denos un like, regálenos un like. Y sí, no, definitivamente yo estoy de acuerdo. Yo digo que también es muy importante no tomar tampoco una posición extremadamente religiosa, pero es importante que nuestro mensaje es: nosotros celebramos la vida, no celebramos la muerte. Y nosotros celebramos al que venció la muerte, ¿verdad? Entonces, no tiene ningún sentido que tú andes celebrando estas cosas, ¿verdad? Si las celebras, pues, ok, pero tienes que entender qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Y no vas a ser popular, ¿eh? No vas a ser popular, no estamos aquí para ganar concursos de popularidad. No, definitivamente. No vamos a caer medio gordos, para ser honestos. No que no caigamos gordo ya. Pero en realidad, pues sí, o sea, nuestro amigo es Cristo. Y sí, hay que batallar esta lucha con valentía y con claridad moral y pues ni hablar, ¿no? Este espacio es para levantar el nombre de Cristo, definitivamente, y eso es lo que debemos de hacer Halloween, Día de Muertos y todos los días, ¿no? Así es. Bueno, Memo, pues te mando un abrazo, gracias por traer Igualmente, mandamos nos vemos un la semana abrazo. que viene, a la misma hora. Igualmente, nos vemos en esta Martes cita. a las 6 de la tarde ya nos vamos a poner aquí en vivo y a todo color. Así es, les mandamos un abrazo y gracias. Nos vemos pues, cuídense. Nos vemos, bye. Bye. End stream. Yes.